Muy buenas tardes, bendito sea Dios por esta otra oportunidad que tenemos para estar juntos, conectados y disfrutar de esta palabra de Dios en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Increíble porque ya llegamos prácticamente al fin de este año 2021 y pues muchas cosas esperan para este fin de año, pero ¿qué nos espera el próximo? Bueno, Dios tiene el control de todo. Y mientras tanto tenemos este tema importantísimo por el día de hoy. ¿Cómo fue la infancia y la juventud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue la cultura y la costumbre de nuestro Salvador, que originalmente es llamado Yeshua o Yeshua, como le han llamado originalmente por el idioma hebreo o por el idioma arameo que se utilizó en costumbre en su región donde él habitó el Señor Jesús? ¿Cómo fue su vida devocional? ¿Cómo fue su cultura desarrollada? ¿Cómo fue su preparación en la Torá? ¿Cómo fue su crecimiento en la gracia y en el conocimiento de Dios, nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo fue su vida cotidiana como hijo de una familia, de un carpintero? Todo ese tipo de conocimiento lo tenemos aquí plasmado en este estudio del día de hoy y espero que sea de su agrado, que podamos disfrutar juntos en esta palabra, en este estudio, porque por medio de él podemos crecer también, no solamente en el conocimiento y en el conocimiento de la palabra, sino que crecer también en nuestro amor a Dios, a nuestro Señor y Salvador. Es muy importante no solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. Y parte del conocimiento es cómo fue, cómo creció, cómo estuvo su entorno, cómo fue su cultura, cómo fue su costumbre que llevaban a cabo en la práctica de la Torá, que era la palabra de Dios en ese entonces. Cuáles eran las costumbres hebraicas que existían en ese tiempo y cómo las llevó a cabo él junto con su familia. De modo es que pongámonos cómodos y vamos a comenzar con este estudio bíblico en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Comenzamos. Nuestro tema de hoy, infancia y juventud del unigénito Hijo de Dios. Nos habremos preguntado muchas veces cómo habrá sido la infancia y la juventud del Señor Jesucristo, dado que los evangelios hablan muy poco de ese aspecto y realmente es un enigma para muchos cómo habrá sido. Pero la verdad es que si escudriñamos las Escrituras, siempre vamos a encontrar en pistas muy importantes que nos van a decir por dónde analizar y estudiar la palabra de Dios y estudiar sobre esta fascinante vida de nuestro Señor Jesucristo. Con este estudio, los objetivos que me gustaría que cubriéramos es, primeramente, que nos apasionemos más de la vida del Señor Jesús. También que conozcamos lo que los evangelios nos narran y su procedencia profética en el Antiguo Testamento. Además de conocer cómo era el estilo de vida y la cultura en el tiempo de Jesús, para comprender por qué se realizaron los acontecimientos tal y como los conocemos en la historia bíblica. Los evangelios nos narran desde su nacimiento y esto incluye el libro de Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7, donde se nos menciona cómo José tuvo que viajar junto con su esposa María a la ciudad sede de su procedencia, a la ciudad de David, que es Belén y en hebreo Bethlehem. Esto porque José pertenecía a la tribu de Judá y dentro de la tribu de Judá
era descendiente directo de la línea de David y por lo tanto tenía que ir a empadronarse a esa ciudad, a la ciudad de Belén, respondiendo a un edicto del rey Augusto César. Augusto César era el emperador romano que en este caso el pueblo de Israel estaba siendo invadido por el ejército romano y debían a ellos levantar un censo de toda la población. ¿Para qué? Con la finalidad de organizar los tributos que tenían que cobrar con ellos. Obviamente para eso debieran conocer cuál era la economía de los lugares y cuál era la cantidad de población con la que podían contar con los tributos que iban a ir a las arcas de Roma precisamente. Recordemos que para este tiempo ya había acontecido que María y José estaban desposados, es decir, que estaban dados en matrimonio y que por lo tanto, aunque no se habían casado anteriormente, vino la visitación del ángel Gabriel ante María para anunciarle que ella era la mujer escogida para traer a la vida al Hijo unigénito de Dios. Y antes de ser casada, resultó que estuvo embarazada por obra del Espíritu Santo. Lo conocemos por la palabra. Pero en su tiempo que José vaciló con esta situación y tuvo en duda el rechazarla o aceptarla, se le apareció el Señor en sueños y le dijo que no tuviera miedo, que la tomara por mujer, que la tomara porque el hijo que en ella se estaba formando era hijo del unigénito de Dios y que por lo tanto él era un hijo santo y que la tomara por mujer porque ella había sido elegida por Dios. Entonces fue cuando José no tuvo la duda de tomarla por esposa. Entonces aconteció que se llevó a cabo el matrimonio e inmediatamente después de eso vino el tiempo de ir a empadronarse. Es por eso este acontecimiento de Lucas 2 del 1 al 7 donde narra que tuvieron que trasladarse desde Nazaret hasta Belén, un recorrido durante un aproximado de 150 kilómetros, donde se trasladaron en algún medio de transporte. Los pintores describen que fue ayudados con un burro o un par de asnas posiblemente. No lo sabemos, no lo precisa la palabra de Dios, pero suponiendo que fue así, debieron tomar varios días para llegar a este lugar. Es muy probable que no hayan ido ellos solos, sino que en este recorrido que debieron hacer diversas familias a la casa o a la ciudad sede donde debieron ir a empadronarse, es probable que también desde Nazaret hubiera habido otras personas que hayan ido también a la casa de David, a Belén. Y por las obvias razones, muchas personas de distintos lugares, de distintos pueblos y ciudades llegaron también a la ciudad de Belén para hacer el mismo propósito de empadronarse. Pero para eso, pues debieron ocupar todos los lugares de hospedaje. ¿Y a cuántos no ha acontecido eso? Cuando llegaron, pues después de varios días del traslado de 150 kilómetros, pues los lugares ya todos están ocupados. Es por lo tanto que José y María no encontraron lugar para posar. Esta visita a Belén fue precisamente fue anunciada por el profeta Miqueas. En el libro de Miqueas capítulo 5, verso 2, ahí menciona cuando se llegó el tiempo de dar a luz y debió haber sido precisamente en la ciudad de Belén, donde naciera el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel. Y es ahí
donde precisamente conforme a la profecía llegó a nacer el Señor Jesucristo. Obviamente las circunstancias se dieron precisamente para que en ese tiempo se cumpliera esa profecía, es decir, lo de el edicto del emperador fue el vehículo, fue el medio por el que tuvieron que viajar este matrimonio escogido por Dios para traer al Hijo unigénito y naciera precisamente en el justo tiempo en esa ciudad de Belén. El otro acontecimiento que nos narra la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 2 verso 21 es que debieron haber cumplido la ley conforme a la Torá, conforme a la ley de Moisés. Ese acontecimiento precisamente estaba, este mandamiento estaba citado desde el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos, capítulo 12, versos 2 y 3. De acuerdo a la ley de Moisés, la mujer que haya parido se consideraba inmunda por 7 días y no podía tocar nada ni nadie. Y al 8º día, el niño debía ser circuncidado. Por lo tanto, de acuerdo a la tradición, para la circuncisión llevaban a los niños a una sinagoga para circuncidarlo y ponerle un nombre que ya estaba designado por los padres. En este caso, a José le fue anunciado que le pusieran por nombre Jesús, que significa Jehová salva. Se supone en este caso que por la circunstancia de María de haber dado a luz y no haber podido tocar nada y no poder movilizarse, no podía trasladarse de regreso a Nazaret. Por lo tanto, se supone que estaban dentro de la misma ciudad de Belén. Y entonces la circuncisión del niño a los 8 días de nacido sucedió en la misma ciudad de Belén, ante un rabino, ante un sacerdote, ir a presentarlo para que lo circuncidara y designaran su nombre para el bebé. Conforme a la Torá, en el libro de Levítico, capítulo 12, versos 6 y 7, ahí describe el cumplimiento que se debe haber dado. Dice que después del alumbramiento debieran purificarse durante 33 días para que transcurrido ese tiempo debieran presentarse al templo para hacer una ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto tenía como finalidad que los padres y principalmente la madre, quien había tenido un sangrado y quien había tenido un trabajo de parto, debiera purificarse y debieron ofrecer en el templo, conforme a la misma Torá, debieron haber ofrecido un cordero de 1 año y un palomino para la purificación. En el caso de no tener recursos, presentarían 2 tórtolas. La misma palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 24, nos narra que en el caso de José y María presentaron 2 tórtolas, y esto hace suponer que ellos no tenían recursos suficientes para presentar un cordero de 1 año y un palomino, conforme el libro de Levítico. Fue en ese entonces que presentaron al niño en el templo, pero ya en la ciudad de Jerusalén, por ser el primogénito para ser dedicado a Dios. Y después de haber cumplido estos mandamientos de la Torá, volvieron a Nazaret. Dice la palabra del Señor, y el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hay un episodio en la vida de Jesús, quien aún siendo niño pequeño, sus padres y él tuvieron que salir huyendo a Egipto, debido a la violencia que se suscitó, cuando el rey Herodes I, al enterarse por los magos de Oriente del nacimiento del rey de Israel, ordenó matar a los niños menores de 2 años.
Esto por el celo que sintió de que viniera un rey que pudiera a reemplazar a él o a su familia. Por lo tanto, fue necesario que se fueran refugiados a ese país extranjero. Dice la misma palabra del Señor que a José le fue revelado por sueño que se levantara de madrugada, aun siendo oscura la noche, y que se llevara al niño y a su mujer y se fuera en Egipto porque peligraba su vida. Y así, en esa obediencia fue que José tomó a su familia y se fueron huyendo. Este episodio describe cómo la familia misma tuvo que sufrir ese tipo de exilio que muchas veces en la actualidad muchas personas de diferentes países, de diferentes lugares, tienen que salir huyendo. Unas veces por cuestiones políticas, otras veces por violencia, pero aquí hay una comprensión de parte de la familia del Señor Jesucristo, quienes también experimentaron esa situación caótica que corresponde al tener que salir huyendo y ser exiliados y ser refugiados, que las cosas no son fáciles en el lugar que vayan. Y después de después del tiempo en que Herodes I murió, ya le fue revelado a José nuevamente que regresaran a su tierra, al pueblo de Israel. Y ellos obviamente eligieron ir nuevamente a la ciudad de Jerusalén, de donde procedían ellos. Perdón, no a la ciudad de Jerusalén, sino a la ciudad de Nazaret, de donde procedían ellos originalmente. Algo importantísimo que nos revela esta misma palabra en los evangelios, que eran una familia muy educada en las cuestiones del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la Torá, y parte de las cosas que eran muy devotos. Su devocional era ir cada año. Subían a Jerusalén para celebrar el Pesaj, que es la Pascua, la celebración de la Pascua, para ofrecer sacrificio en el templo por los pecados de todo el año. Y en ese tiempo hacían un peregrinar de una larga distancia. Varias familias se iban en grupos, se organizaban y ascendían a la ciudad. Después de cumplidos los días de las fiestas, regresaban nuevamente a su tierra. Y fue en esos años en los que iban a las fiestas a la ciudad de Jerusalén, cuando aconteció que el niño, teniendo la edad de 12 años, narra el libro de Lucas capítulo 2, que conforme narra este evangelio, es cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay un asunto importante aquí, un detalle importante. Transcurrieron ya en camino de regreso durante todo un día, y no se habían percatado que el niño Jesús se había quedado ahí en Jerusalén. ¿Cómo aconteció esto? ¿Cómo es que no se habían dado cuenta? Obviamente, como habíamos descrito anteriormente, María y José tenían más familia, tenían más hijos que atender, más pequeños, más cuidados. Y el niño, como ya era mayor, era el mayor de la familia,
tenía la edad de 12 años, él ya podía estar un poco más independiente. Entonces ellos, al estar al cuidado de sus niños más pequeños, pues no se alcanzaban a percatar de que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y maravilloso que el niño, aun siendo la edad de 12 años, tenía precisamente la capacidad y la enorme inteligencia de dejar asombrados a los doctores de la ley, a los escribas, a los sacerdotes, haciéndoles preguntas de una persona inteligente, haciéndoles preguntas de una persona capacitada y explicándoles y debatiendo con ellos precisamente. Después del acontecimiento en el templo, donde se le encontró departiendo con los escribas y doctores de la ley, los evangelios no vuelven a mencionar más de su vida del Señor Jesús. Sin embargo, nos dan unas pistas en citas bíblicas, en donde nos mencionan que cada año, conforme a la costumbre, subían a la ciudad santa para celebrar la Pascua, el Pesaj, y que la gracia de Dios estuvo con él, y que el niño crecía en gracia y en conocimiento. Y estas cosas significan mucho para descubrir cuáles eran las costumbres, culturas y religión de ese tiempo. Pues dice el libro de Lucas capítulo 2, verso 40 y 41, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Algo también muy importante nos revela el libro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué significa eso? ¿Que permaneció el Señor en anonimato, siendo niño, siendo joven? ¿O que fue un niño tímido, que no hizo mucha vida pública precisamente? Y eso es un dato importante que revela un tanto de la personalidad del niño y del joven antes de darse a conocer en su ministerio. Y por lo tanto, con todos estos elementos serán suficientes los datos de este aspecto de los libros canónicos para hacer conjeturas. Obviamente que conocemos que hay libros apócrifos, pero la verdad que en este momento no nos toca tomar información de libros que no son canónicos. Lo importante es, a través de estos datos que nos proporcionan los evangelios, que nos proporciona la palabra de Dios, hacer un análisis, una investigación para tener las conjeturas, cómo es que habrá crecido el niño durante todo ese tiempo, sin divagar precisamente de cosas que no son ciertamente bíblicas, que no son teológicas. Una de las cosas importantes para analizar y tratar de llegar a ciertos aspectos del análisis de ese tiempo del Señor Jesús, siendo niño y siendo joven, es el entorno y es el contexto donde creció. Uno de los aspectos era el aspecto político y social, que el ambiente era sumamente hostil en ese tiempo. El pueblo hebreo estaba invadido en todas sus regiones por el ejército invasor romano. Y este ejército imponía tributo e imponía represión al pueblo hebreo. Y esto ocasionaba un odio mutuo entre el pueblo romano y el pueblo hebreo. Sin embargo, existía cierta complicidad de la casta sacerdotal, pues el emperador había autorizado una remodelación del templo y con eso se había atraído la simpatía de la casta sacerdotal y religiosa del pueblo hebreo.
Entonces existía una mutua complicidad entre el rey romano y la casta sacerdotal. Otro aspecto del entorno era la casta religiosa. Socialmente existía un grupo de personas que en su concepto que se consideraban los cumplidos en la Torá, que eran los sacerdotes, los escribas, los doctores o intérpretes de la ley, quienes por ese motivo reclamaban privilegios sociales. Eran los que cumplían, eran los rectos, eran los perfectos que seguían la Torá al pie de la letra. Por otro lado, se encontraba el pueblo común, con sus distintos niveles económicos, por supuesto. Había los comerciantes, había los empleados, había los campesinos, había los ganaderos, había los pastores, había diversos rangos sociales, pero era el pueblo común. El pueblo, se supone, debía tributar respecto a la clase religiosa. Y además tenían que soportar el acoso de la tiranía romana. Por lo tanto, espiritualmente se encontraban con una ausencia de liderazgo, literalmente como ovejas sin pastor, con hambre y sed de justicia, sin comprensión y sin guía espiritual. Esas eran las dos clases sociales que existían en la sociedad hebrea, la casta religiosa y el resto del pueblo hebreo, hambriento, con hambre y sed de justicia. Y es así el ambiente donde creció desde niño y fue testigo directo de todo este acontecer social y esa gran diferencia entre el pueblo hebreo religioso y el pueblo hebreo común. También la diferencia entre el pueblo romano represor y el pueblo de Israel, que eran los sometidos, que eran los explotados, porque tenían que pagar tributo. Al mismo tiempo, el niño debió aprender el oficio familiar. Debió heredar de su padre el conocimiento, el talento y la habilidad para el trabajo de carpintería y de ebanistería, para elaborar diversos utensilios y herramientas o partes de vehículos de transporte. La cercanía de Nazaret, precisamente del paso hacia el mar de Galilea o hacia el mar Mediterráneo, hacían de la carpintería un oficio muy útil, muy próspero. Entonces, de niño debió haber tenido mucho tiempo que dedicar junto con su padre para aprender ese oficio tan importante. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a ser productivo económicamente para en un futuro tener una familia, como todo joven hebreo debía aprender. Por otro lado, era el aprendizaje religioso que debió haber tenido. Dice, mientras tanto, la familia de Jesús se esforzaban convencidos de cumplir devocionalmente el mandamiento de Dios, de amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento. Y juntos guardaban las fiestas y el Shabbat, que era el día de reposo, y todo lo que debió haberse cumplido al pie de la letra, porque la palabra del Señor revela que el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley. Mientras tanto, el joven Jesús debía asistir a aprender de un rabino, porque le era necesario crecer como era la costumbre del pueblo, aprendiendo la Torá. Esa era una costumbre de que todo niño y todo joven debiera ir a estar aprendiendo completamente sobre la Torá, sobre la palabra de Dios. Fue asimismo preparado para su bar mitzvah, que es un ceremonial a los 13 años, donde en ese ceremonial especial el niño ya es designado para públicamente leer por primera vez la Torá y ser presentado a la sociedad como un hombrecito.
Esa costumbre precisamente la llevan a cabo el pueblo hebreo hasta el día de hoy. El Bar Mitzvah es una fiesta enorme que hace cada familia cuando tienen a sus hijos, y a la edad de 13 años, cuando cumplen esa edad, justamente hacen una fiesta enorme, echan la casa por la ventana, así como nosotros el día de hoy conocemos las fiestas de 15 años de las jovencitas. En el pueblo hebreo hace esa gran fiesta enorme con tantos invitados para presentar al niño y públicamente haga la lectura de la Torá, y es presentado con un manto, es presentado con todo el atuendo de un hebreo. Y sin duda este acontecimiento debe haber sucedido a la edad de los 13 años del joven Jesús. Y así, en ese crecimiento, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto secular, debió haber sido productivo durante toda su niñez, su infancia, y a la edad adulta debió haber estado trabajando en el oficio heredado de su padre, de la carpintería. Y como conclusión, precisamente es una riqueza espiritual conocer la cultura hebrea, dado que, como dice la palabra de Dios, la salvación proviene de los judíos, de donde procedió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo, conocer la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo contribuye a ser apasionados por su palabra y su doctrina. Esto precisamente que despierte en nosotros el amor a la vida del Señor Jesucristo, que definitivamente es y ha sido y será siempre un ejemplo para todo niño, todo joven y toda persona adulta entre nosotros. Conocer y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, porque tendremos salvación en nuestras vidas. De ese modo, mis hermanos, deseo que hayan disfrutado de este estudio del día de hoy, porque la verdad yo en lo personal lo he disfrutado bastante. Dándole gracias a Dios por todo lo que ha acontecido, por la gran oportunidad y el privilegio que nos ha dado de compartir con todos ustedes estos estudios bíblicos en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Estamos preparando con el gran favor de Dios para este inicio del año 2022 una serie de estudios que hablan sobre la conducta humana, sobre las relaciones tóxicas que pueden llegar a afectar o a perjudicar la relación entre unos y otros, y también nuestra relación con Dios. Todo esto lo comenzaremos con el gran favor de Dios en el primer sábado de enero, después de tomar un pequeño descanso de los 2 días festivos que tenemos los siguientes sábados, el 25 de diciembre, día de Navidad, y el 1 de enero, Año Nuevo. Pero mientras tanto estaremos preparando estos estudios que estoy seguro que van a ser de mucha edificación para todos nosotros. Por lo demás, deseo que tengan unos días festivos fabulosamente bien disfrutados junto con toda su familia. Que la Navidad sea un tiempo de reflexión, un tiempo de bendición en familia y un tiempo de gran celebración, porque celebramos que el Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos, para ser nuestro Dios encarnado en una pequeña criatura, en un pequeño niño que nació y que vino a estar con nosotros. Que tengan una feliz Navidad y que el próximo año sea lleno de bendiciones para las vidas de todos y cada uno de ustedes. Mientras tanto, le damos muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este año, y muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy también, y gracias por seguirnos en nuestras plataformas, en el canal de YouTube,
Un Cafecito con Jesús. En la página de Facebook también Un Cafecito con Jesús, también en nuestra comunidad cristiana y en nuestra otro grupo que es Teología Bíblica al alcance de todos. En todos ellos que hemos compartido todos estos estudios bíblicos y los devocionales. Bendito sea Dios por todo este tiempo y le damos muchas gracias. Que Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús.